Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de realidad de país, vista desde el ángulo de los trabajadores. Y los trabajadores cuyos ingresos han mermado en los últimos tiempos, producto de una serie de factores que no son propios de Honduras, sino del mundo, y nos están pasando factura día a día. Estamos cerrando, de hecho, ya el primer bimestre del 2023 y hay grandes retos después de haber saldado, en medio de la polémica que hubo, una elección de un poder judicial que abre grandes expectativas para Honduras, de haber renegociado el salario mínimo y todas estas tareas que tenemos pendientes, iniciando en los próximos días marzo en materia de infraestructura, de educación y salud. Saludo a don Daniel Durón, ¿qué tal está? Muchas gracias, Buenas noches, Rosendo. bienvenido, Daniel. Un placer estar aquí de nuevo en el banquillo. Programa muy visto realmente, con mucha incidencia, Rosendo. Un placer. ¿Qué tal el país, Daniel? ¿Cómo han visto la incidencia en estos primeros meses del año? Un 2023 que producto de una serie de variables en el mundo no está positivo. Y no es que vamos a hablar de cosas negativas, pero no es nada halagüeño para Honduras, donde las economías de los grandes mercados están bajo recesión y aquí vivimos en una economía totalmente deprimida. Totalmente de acuerdo. El país tiene, lo que hemos dicho muchas veces, Rosendo, problemas estructurales de fondo. Ni siquiera tenemos un problema de un gobierno, es un problema histórico, es un problema de planificación de país, ausencia de planificación estratégica. Para nosotros el tema social, que es el más importante, la acumulación de la gran mora social que tiene el país en materia de pobreza, en materia de equidad social, en materia de movilidad social. Honduras tiene un problema gravísimo de movilidad social. ¿Qué significa eso? Honduras, como otros países de América Latina, pueden experimentar crecimientos macroeconómicos. ¿Qué es crecer macroeconómicamente? Son las mediciones que hace el Banco Central en relación a cómo creció el Producto Interno Bruto. Honduras casi nunca ha dejado de crecer durante los últimos 20, 30 años, y esto no se necesita ser economista, Rosendo. Es sentido común. Cualquier persona le puede entender. ¿Cuánto creció Honduras en los últimos años macroeconómicamente? Alrededor de 40% en los últimos 15 a 20 años. Ese fue el crecimiento macroeconómico. Pero contrario a eso, la pobreza se profundizó. El país crece macroeconómicamente y la pobreza se profundiza. Tenemos más pobres que hace 10 años, casi el triple, en función del crecimiento demográfico. Un ingreso per cápita, bastante bajo, de los más bajos de América Latina. Entonces el problema es de inequidad, es de distribución de la riqueza. Si alguien se pregunta, bueno, el país creció 3.5% 2022. ¿Quién usufructo de ese crecimiento? ¿Dónde se refleja? Países asiáticos como la India, como Taiwán, que crecieron, como los tigres asiáticos que le llaman Singapur, eran países pobres hace 15, 20 años como Honduras. Y cambiaron radicalmente su mecanismo de la distribución de la riqueza, porque el país produce, exportamos. Mientras ese crecimiento no se distribuye equitativamente entre la gente, vamos a seguir teniendo crecimientos macroeconómicos y paradójicamente, contradictoriamente, la pobreza profundizándose. Ese es el tema del país. ¿Qué hace falta? No hace falta gobiernos, elecciones. Está bien las elecciones porque es un proceso democrático. Pero si las elecciones no te resuelven el problema del ingreso, que es otro tema, porque yo puedo tener empleo. Honduras tiene un problema de desempleo abierto, más de 2.5 millones. Pero el problema de fondo, desde nuestro punto de vista, no es un problema de empleo, de trabajo, es un problema de ingreso. El 78% de los trabajadores asalariados en este país ganan menos de 12,000 lempiras mensuales, Rosendo. Y si no hay que ir al Seguro Social para ver esas planillas. Y este ingreso frente a lo que hay que desembolsar en canasta básica es totalmente desequilibrado. Mire, aquí hacemos análisis
de fórmulas profesionales, hay analistas, hay especialistas en materia económica, en hacer estados de resultados de las empresas y del país. Mira, Rosendo, a alguna gente no le gusta que uno diga esto, pero es la realidad que estamos viviendo. Este es un problema estructural, un problema, ausencia de cambio de algunas cosas del modelo. La democracia es el modelo más importante, pero la democracia hay que revisarla en función de resultados. Si yo hago un estado de resultado humano, como una vez en una negociación de un salario mínimo cuando la inflación fue una de las más altas, que fue 14%, si no recuerdo mal, y que el gobierno puso de negociador, de mediador al cardenal Rodríguez. Está bien cipote. Entonces estábamos discutiendo ahí, bueno, hagamos el estado de resultado de las empresas. Costos de operación, el costo de los insumos, perfecto. Entonces saquemos un resultado, un estado de resultado. La mayor parte de las empresas decían perdemos. Entonces, bueno, ahora hagamos un estado de resultado humano de una persona, como tú dices. Pongámosle un salario mínimo promedio a una... Y esta es la verdad, hombre. Esta es la crisis que estamos viviendo, fuera de cualquier análisis técnico, político, científico. Hagamos el estado de resultado de una persona que ojalá ya trabaja, que tenga 3 hijos, que es el promedio de hijos de los hondureños. Y le pones un promedio de salario mínimo de ingreso. 6.000 lempiras, 7.000 lempiras. Y de ahí para allá, el estado de resultado humano, 7.000 lempiras de salario. Sacamos el estado de pérdidas y ganancias de la persona y le ponemos canasta básica, alimentos, insumos de bioseguridad, útiles escolares, transporte de los hijos, medicamentos, servicios públicos. Decime cuál va a ser el resultado, dígame Rosendo, cuál va a ser el resultado, valga la repetición, de ese estado de resultado de una persona. Aquí, Daniel, la única fórmula que podría salvar esta ecuación es que el Estado sea un buen proveedor. Claro. Pero, ¿qué encontramos en la realidad, Daniel? Solo voy a quedarme con 3 elementos para no ir más allá. Educación, salud e infraestructura, porque van unidos unos a otros. Correcto. Me llamó la atención cuando planteó el tema de los tigres asiáticos. Sí, la gran revolución de estos países asiáticos está en la educación. Lituania acaba de hacer un experimento bien importante en Europa y no es para que los comparemos, nada que ver, no nos parecemos en nada. Pero algo podemos aprender. Repito, el tema principal del país, dos o 3 temitas, se llama primero distribución de la riqueza y lo hemos hablado con los empresarios. El tema del ingreso de la gente, ese discurso de Biden ahorita frente al Congreso de los Estados Unidos, extraordinario. Por ejemplo, el costo de los medicamentos. O sea, ¿quién controla? Como el péndulo alemán. Aquí no hay una superintendencia de precios, aquí lo que hay es agiotaje, hay abuso. Lo que han hecho con los medicamentos de la insulina, para los enfermos de diabetes en los Estados Unidos, lo que dijo el presidente norteamericano. Los niveles de rentabilidad. Es cierto que puede haber una inflación importada, es cierto, pero no hay que enredarse en eso porque nos podemos confundir. Pues, termino aquí, Chendo. Por ejemplo, el principal elemento para que los precios de la canasta básica, que el consumidor hondureño está en un estado de indefensión, necesita que el Estado intervenga, porque hay abuso, hay agiotaje, hay sobreutilidades. Cuando los combustibles suben, dicen que ese es el principal detonante para que suban los productos de la canasta básica, porque podía ser una inflación importada, que yo no creo en eso mucho. ¿Qué pasa cuando bajan los combustibles? Cuando tienen bajas significativas, los productos no bajan. Y aquí cualquiera puede decir, no, es que el tema de la canasta básica, eso es retórico, eso es viejo y siguen hablando de lo mismo. Es cierto, porque no hay controles. El tema de la canasta básica es el factor elemental para que los compatriotas vayan para los Estados Unidos. Si te dicen, fíjate que les vamos a pagar $20 la hora en los Estados Unidos, que nos querían enredar con eso, con el trabajo, con ese concepto aquí en Honduras, con el trabajo por hora. No es cierto, aquí en Honduras no funciona. Eso más bien sirve de aprovechamiento abusivo. Entonces la gente que piensa, me pagan $20 la hora en los Estados Unidos y aquí me pagan al día. Entonces se van para allá. Inclusive a alguna gente les queda para mandar remesas, $8.000 millones. Entonces tenemos un problema gravísimo de ingresos.
a mí me gustó mucho la expresión de un empresario de la construcción el otro día, no sé cómo se llama. Encontraron albañil ahorita. Es que hay media cuchara, que ya sepa, que ni siquiera maestro de obra. Es como buscar diamantes con los pies, dijo ese empresario. Hay 15,000 obreros de la construcción en los Estados Unidos. La gente no va a cortar café ya. Se está perdiendo el café. El Estado tiene que incentivar de acuerdo a la producción. Pero si el trabajador que está en ese rubro no está estructurado, imagínate recibir salarios circunstanciales por zafras. ¿Cómo sobrevive después? Y hay soluciones a nivel de país, hay respuestas que se deben dar en Honduras sin estar pensando, Daniel, en ideologías importadas, porque este es el gran problema y en eso nos llevamos meses y meses en comparaciones y sobre todo cuando vemos hacia el sur de América, que no es malo, pero no ha sido el mejor referente. El mejor referente no ha sido América del Sur, ha sido América del Norte. Así es. Pero ¿qué hacen ellos que no podemos hacer nosotros? Como, mire, el presidente Bukele de El Salvador es cosa seria. Les dijo, miren, en las Naciones Unidas, no nos ayuden o no nos apoyen por cuestiones ideológicas de geopolíticas. Ayúdenos a tener autonomía, fortalezcan nuestras economías para que los migrantes sean menos. Entonces, ¿por qué no nos dejan hacer cosas que ustedes hacen? Y ese es un mensaje para las potencias. ¿Por qué no nos permiten hacer cosas que ustedes hicieron para salir adelante? Que nosotros podemos hacer y muchas veces no lo permiten. Mire, si a mí me ponen a elegir entre la ideología y la realidad, pues hasta ideológico es, me quedo con la realidad. Cualquier modelo que no vaya a resolver el problema de vida de la gente, no lo apoya la gente. Cualquier modelo. Y estamos seguros que este modelo que estamos viviendo en este momento, mire, con todo respeto, lo que ha generado son pobres, es miseria. Y entonces eso es peligroso. Pero hay quienes cuando plantean esto se enojan, lo satanizan. Pero yo ¿Les no. ha pasado a ustedes como organizaciones y nos obreras? dicen, este está loco, este anda en una... Mire, veamos lo que hicieron, qué tipo de economías son las europeas, las de la Europa occidental. Son las mejores economías del mundo. Comprueba, por ejemplo, la seguridad social alemana, partiendo de Bismarck. Repito, no es que vayamos a imitarlo porque no tenemos esa capacidad, pero qué inteligencia o qué mentalidad o qué brillantez puede tener un europeo que puede estar arriba, que hay gente muy inteligente. Entonces, el sector privado, lo hemos hablado muchas veces, con mucho respeto. Nosotros respetamos la libre empresa, los empresarios. Respetamos el estado de la ciudadanía de derecho, porque hay una diferencia entre el Estado de Derecho y el derecho ciudadano, porque es totalmente diferentes. Aquí lo que se ha irrespetado es el derecho ciudadano, Rosendo. Nadie, mira, ¿cuánto paga de impuesto una persona cuando va a comprar un producto? El 15%. Todos pagamos el 15%. Hay 72,000 millones de exoneraciones, que no son malas. Pero si las exoneraciones no se van a revertir en generación de empleo bien remunerado, hay que revisarlas. Pero ¿quién habla del impuesto sobre la venta? ¿Cuánto paga una persona, un obrero? Y te estoy hablando del sector formal, que es apenas el 20%. Yo vengo de una reunión ahorita con unos 100 dirigentes, 50 dirigentes del sector autónomo, de los mercados. ¿Cómo es posible que estén pensando en grabar los más visibles? Si hay instrumento, si hay sector, como le decíamos a la representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hace poco vino a Honduras, que evitan la migración, con todo lo que puedan decir el sector autónomo informal que llamamos de la economía. ¿Qué pasaría si esos compañeros no estuvieran en los mercados? Los vendedores estacionarios y los vendedores ambulantes. Y son desconocidos, no tienen regulación. Compiten, hay una competencia desleal contra ellos y todavía les quieren grabar con más impuestos. No puede ser, eso es peligroso. Muy bien, está con nosotros Daniel Durón, dirigente obrero de nuestro país. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, ¿qué programas desde su óptica debemos recibirlos? O incluso los debemos solicitar o hasta pelearlos cuando se ofrecen a nuestro país, porque ahora también vivimos en competencia. Muchas iniciativas que los grandes países
países con economías poderosas quieren desarrollar en Honduras, si no se atienden, pues otro país las va a tomar. Ya lo analizamos esto aquí en Al Banquillo. Hay casi 5 millones de personas que están escogiendo, decidiendo entre comprar un medicamento o comprar la comida del día. A mí me parece que esos son los problemas que el país tiene que resolver. El 80% de la población económicamente activa está en el sector informal de la economía. Seguimos Al Banquillo, está con nosotros el dirigente obrero Daniel Durón. Bueno, me ponía los ejemplos de los manejos de las grandes economías que son ejemplos para el mundo. Asia, la Unión Europea y nuestro gran aliado, Estados Unidos, que de repente, Daniel, aquí cuando hablamos de Estados Unidos en las circunstancias actuales, se sataniza, gringueros, arrastrados, que cuántas cosas no se dicen cuando se hacen estos planteamientos, pero ustedes que viven la realidad con sus trabajadores que reclaman, que exigen y están pidiendo mejoras, ¿cómo enfrentan esto? ¿Qué les dicen? ¿Qué les trasladan? La aspiración de un hondureño en este momento. Nosotros tenemos familias, la mayor parte, la gran mayoría de hondureños tenemos familiares en los Estados Unidos. Y la gran aspiración de la gente es irse para los Estados Unidos. Porque no ven otra oportunidad más cercana para poder mejorar sus condiciones de ingreso. Se ve como el paraíso. Y que obviamente, si tienen un mejor ingreso, van a mejorar sus mejores condiciones de vida. No podemos desconocer que es el aliado más importante, no sé, es el soporte, diría yo, más importante para temas económicos, inclusive hasta para temas sociales. Tiene una injerencia en el tema fuerte, en el tema de decisión política. Y te pongo un ejemplo práctico. Nosotros hicimos una denuncia hace 10 años por violaciones al Tratado de Libre Comercio, que en principio nosotros, pongo esto como referencia rápida, nada más en relación a la forma en que Honduras y los Estados Unidos han venido manejando sus relaciones, valga la repetición ahí. Hicimos una denuncia de violaciones en la maquila, en agroexportadoras para Europa, para los Estados Unidos. Denunciamos el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio, que dicho sea de paso, es el único tratado que tiene capítulo laboral que se puede denunciar. Y entonces lo denunciamos y el Departamento de Estado aceptó que habían constatado violaciones y puso una multa al Estado de Honduras, pero no, hasta ahí no llegó la cosa. Logramos una ley con la incorporación de los Estados Unidos, que se llama una nueva ley de inspección laboral, que está vigente, que cambió drásticamente el sistema multatorio, el Código del Trabajo. Y aún más, con la participación de ellos por esa denuncia, logramos consensuar con el sector privado, esto casi no se dice, un nuevo Código Procesal Laboral que está en el Congreso, engavetado, y que lo dictaminó la Corte. Esos eran grandes avances para el sector trabajador. Y está concertado. Está concertado tripartitamente con la intervención de la embajada. O sea, ellos tienen gran incidencia, porque es un referente importante comercialmente hablando y hay que aceptar políticamente también. Yo sí comparto con el gobierno de que hay cosas que el gobierno no puede aceptar injerencias, principalmente en temas de decisiones políticas internas, el tema de la Corte, el tema del Congreso, de las democracias. Mire, ¿cómo se resuelven los problemas de la democracia? Con más democracia, Rosendo, con mayor participación. Es lo que pasó ahorita en la Corte. Termino con los Estados Unidos. Mire, ese discurso de Biden, aquí en Honduras es un discurso socialista, porque habla de la gente, habla de la forma en que se avasalla a la gente que tiene menos accesos por parte de las grandes transnacionales, de las grandes empresas. Eso es lo que yo le escuché. Por ejemplo, la seguridad social en los Estados Unidos, el costo de medicamentos. ¿Qué hacen los Estados Unidos y países europeos, los países desarrollados, cuando hay crisis como la que tenemos nosotros? Aquí estamos confundidos, aquí se enojan. Meterle dinero a la gente. 40 mil millones de dólares metió Obama a los trabajadores norteamericanos cuando la crisis, cuando la recesión. Ahí en General Motors le dijo, mire, no despida a la gente, le voy a esto. Porque ¿cuál es el revulsivo más importante para la micro, mediana empresa? Que trabajan aquí, que la gente pueda comprar, hombre.
Imagine un comedor que esté dando 2 platos de comida por uno, quiere decir que la gente no tiene acceso a comprar comida. Ahorita el cartón de huevos vale como 180, 190 lempiras. 7.5 millones de hondureños. Esto pareciera insignificante, pero es de fondo, Chendo. 7.5 millones de hondureños consumen huevo y pollo, porque es lo más accesible. No es decir, yo casi todos los días comemos pollo, asado. Es lo más accesible. Subirle a eso sin control, sin argumento, eso es un delito social. Y el Estado está obligado a intervenir, porque no es discurso. Es discurso. Sí, que sube la canasta básica. Y sienten que sí se está dando esa planificación para mantener la armonía entre el que genera el trabajo y el trabajador. Sí. ¿Lo tienen o ahí es donde se deben hacer correcciones ahora mismo? Correcto. Mire, ¿cuáles son? Nosotros somos privilegiados, Chano. ¿Sabes por qué? Porque estamos organizados. Porque se nos permitió tener representación legal colectiva. Aquí hay un prejuicio contra la organización social. Yo le pongo el ejemplo, la maquila. Cuando se empezó a organizar la maquila eran conflictos cotidianos, recuerdo yo, de los 85, 90, 95. La inversión asiática. Ahora, ¿cómo es el rubro que mayor generación de empleo produce? Estructurado. Y hay en la maquila el único movimiento sindical de Centroamérica. Con mucho orgullo, lo que para que no se dice. Y muchas partes de América Latina que creció los últimos 10 años el movimiento sindical hondureño en el sector privado. ¿Sabes cuántos trabajadores organizados en la maquila? Alrededor de 75,000 trabajadores con sindicato y con contrato colectivo. Y, al contrario de crear fisuras, porque la única forma de compartir las utilidades y cuando hay pérdida los trabajadores reconocen cuando hay buena relación con el patrono. Pero ¿qué pasa cuando ese porcentaje de crecimiento, de desarrollo, de utilidades no se comparte en lo más mínimo? Entonces se crean las grandes fricciones que tenemos. Entonces el sector organiza, una de las formas de poder avanzar, si no miremos otros países, es que el sector social se organice y le diga, miren, podemos compartir un poco esto. No queremos quebrar la empresa, porque si no hay empresa no hay trabajo, obviamente. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso no se genera, cuando no hay equidad, cuando no hay representación legalizada, reconocida entre las partes, se producen las inequidades, los abusos. ¿Y cómo se deberá planificar con los sectores involucrados para no tener los registros que ya se comenzaron a observar en el 2022? Parte de esta industria se fue. Sí, y se va por decisiones internacionales de contratos. Mire, en la pandemia, la crisis que se generó en la maquila y en otros sectores fue resuelta colectivamente. Un bono para los trabajadores en receso, la empresa puso una parte y el gobierno puso otra parte. Inclusive el RAP participó. Esos son los momentos en donde se demuestra que al sector privado le conviene, al gobierno le conviene, tener un sector social plenamente organizado, no intervenido. No hay que intervenir las organizaciones. Hay que dejarlas que se desarrollen. Por eso se desarrolló Alemania. Los norteamericanos tienen un respeto absoluto. Bueno, en su agenda, en su memorándum a Honduras, este año, dice, hay 4 aspectos fundamentales: derechos humanos, Estado de Derecho y respeto a los derechos laborales. Porque su principal problema de migración es laboral, ingreso. Si un trabajador en Honduras puede tener un trabajo, repito, pero si ese trabajo no le está dando los ingresos necesarios para sostenerse aquí a sus hijos, por lo menos medianamente, ¿qué piensa? Entonces me voy para los Estados Unidos o para España. Mira, saca las caravanas, pues. Entonces, ¿qué hacen los países que están pensando en sostener su mano de obra calificada? Bueno, si ahora aquí un egresado de la universidad, antes era salir de la universidad, era opción al triunfo, a mejores condiciones de vida. Ahora no, ahora está compitiendo un ingeniero civil con un maestro de obra. Ahora, Daniel, y cuando me habla de ese respaldo que se debe dar por parte del Estado, ¿siente que habrá
llegado el momento de hacer las revisiones, por ejemplo, a programas sociales, porque la conceptualización que se tiene de los mismos, cuando se habla de incentivos, de mejoras, de sacar de la pobreza a miles de hondureños, es llevarles una bolsa solidaria, un bono que conste que no es de ahorita. Ha sido un programa que se ha venido manteniendo con diferentes nombres desde hace años. ¿Qué valoración tienen ustedes de eso? No vamos a decir que botar el dinero porque al final se le beneficia a alguien, pero habrá que cambiar los esquemas de apoyo. Claro. Dicen que las personas, la circunstancia, en el momento en que más se benefician es en las campañas políticas. Porque los partidos, los empresarios, los que tienen incidencia política, hacen de acciones circunstanciales. Entonces la gente está bien. Aquí le dicen populismo a darle una ayuda solidaria a la gente, a darle una bolsa solidaria. Pero las exoneraciones les dicen incentivos a la economía. Entonces, si el gran objetivo de la Constitución, de la República, del país, del gobierno, es la gente, aquí tenemos un problema de movilidad social. Esto es de fondo, Chendo. Mientras la gente no va, ¿de qué sirve que el país crezca? El país, yo lo veo que va en retroceso y es un problema estructural, es histórico. Esto ni siquiera es un problema de gobierno, es un problema de modelos, de sistemas, de la gente que lo está dirigiendo. Mire, hay que mantener esto. No, yo he hablado con empresarios de peso. Y mira, hay que cambiar esto. No se va a cambiar ni en 10 años, ni en 15 años. Hay que iniciar el proceso. Un testimonio de vida. Nos invitaron a 20 dirigentes sindicales de Alemania. Tenía el muro de Berlín unos 5 años, 4 años de haberse derrumbado por el tema de las ideologías, de los modelos. Entonces la Alemania occidental dijo, hay que hacer un proyecto de país para que esta gente que está en la Alemania oriental esté exactamente en igualdad de condiciones que los alemanes occidentales en 25 años, independientemente del partido político que iba a ganar. ¿No, mira? Pero yo digo, ¿qué no tiene el país, qué no tiene Honduras para no pensar en esas cosas? Mire, si no se piensa en la gente, si la gente va a estar actuando circunstancialmente en cuestiones de procesos políticos, democráticos, vamos a ir a donde lo mismo. ¿Qué se puede hacer? Claro que se pueden hacer muchas cosas como han hecho otros. Este país necesita un pacto social, y pónganle como sea, económico, tributario, como quiera, pero necesita un pacto social urgente que supere, por ejemplo, las decisiones partidarias de lo de la Corte y todo eso. Tiene que ir más allá. En función, ¿sabe qué dijo el PNUD? Termino aquí. El Programa Mundial de Alimentos, ustedes lo vieron, no lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario. Hay casi 5 millones de personas que están decidiendo entre comprar un medicamento o comprar la comida del día. A mí me parece que esos son los problemas que el país tiene que resolver. El 80% de la población económicamente activa está en el sector informal de la economía. Problema de fondo. Daniel Durón con nosotros al banquillo. Una pausa, ya seguimos con más desde PSI. He hablado con otros compañeros dirigentes sociales con mucho conocimiento. Dice, Honduras, tú sabes que Honduras tiene recursos hídricos con mucha más capacidad para procesarlo mejor que los mismos norteamericanos. En abundancia de recursos hídricos. Y tenemos sequías. Es una riqueza extraordinaria a pesar de todo lo como ha saqueado la naturaleza. Seguimos al banquillo, con nosotros el dirigente obrero Daniel Durón. Bueno, me habla de un pacto social, de impulsar cambios, transformaciones. ¿Esto se logra con una constituyente, como se ha planteado ahora? ¿O qué visión tienen ustedes? Fíjese que el coordinador del Partido Libre, el expresidente Zelaya, con quien nosotros hemos tenido una excelente relación desde que fue presidente, no hay que desconocer que él desmitificó el poder. Eso hay que decirlo. Pero el presidente del Partido Libre ha dicho que no, en este momento no es conveniente una constituyente. Mire, yo hablo de un pacto social en donde participen los sectores que realmente van a
a resolver, que van a incidir en un cambio estructural, Rosendo, y no tiene sentido. O sea, para ustedes no hay necesidad, ustedes como trabajadores, de estar hablando de una constituyente ahora, porque eso es lo que nos han pretendido vender. Pero es que los cambios se pueden hacer ahorita, rápido. El país, imagínense un proceso de reforma constitucional. ¿Cuánto lleva? Hay que cambiar la constitución. Mire, si mínimo son 2 años. Mire, y Mel tiene razón. El problema de la Corte, lo que significó la crisis. La Corte. ¿Te puedes imaginar lo que va a significar una concertación para un proceso de esos? Se necesita bastante tiempo y que la gente se empodere de eso, porque la gente el problema de la gente es que le resuelvan su problema, sus necesidades, independientemente el instrumento que yo pueda utilizar. Y yo lo que necesito es que me den trabajo. Yo necesito que me den acceso a la educación gratuita. Que vaya a los hospitales y haya medicamentos. Porque, ¿a cambio de qué? Es que yo pago impuestos, aún siendo pobre. Pago cantidad enorme. Pago tasa de seguridad. Entonces tengo derecho a exigir educación, salud, empleo digno, para poder decir que me voy a quedar en mi país. Lo demás es demagogia. Una persona que le diga, fíjate que le vamos a ofrecer un montón de cosas, usted, queremos que se quede el país y no ve nada. Entonces me voy. Mire, eso es la migración, Rosendo. Hubo un que lo satanizaron bastante, creo que es un israelita, uno de esos analistas mundiales, que dijo que Honduras estaba predestinada a desaparecer. Al 2050 nos adelantó Soros, nos desaparecen. Sí, entonces tomemos en cuenta todo eso. Honduras es que yo he ido por Centroamérica, he hablado con otros compañeros dirigentes sociales con mucho conocimiento. Dicen, Honduras, tú sabes que Honduras tiene recursos hídricos con mucha más capacidad para procesarlo mejor que los mismos norteamericanos. En abundancia de recursos hídricos. Y tenemos sequías. Es una riqueza extraordinaria a pesar de todo lo como ha saqueado la naturaleza. Es un país extremadamente rico. Y eso un montón de gente lo dice. Aquí yo veo analistas y especialistas todos los días. Pero el tema de fondo de Honduras es un problema económico, es un problema de inversión. ¿Cómo va a venir inversión internacional si no hay esfuerzo, ni sacrificio, ni riesgo de inversión interna? Lo que no se puede concebir, por ejemplo, un funcionario público que no haga la ejecución presupuestaria. El país Honduras tiene que tener inversión pública fuertísima para evitar la migración y mejorar el ingreso y inversión privada. Y la inversión privada no es por decretos. La atracción, para atraer inversión no es por decreto. En ningún país te genera empleos por decretos. Sino que es sí, eso por cierto lo pretendieron meter en la administración pasada. 200,000 empleos iban a generar. Rosendo, tampoco podemos someter al país con proyectos hacia afuera que vayan a lesionar la persona, el ciudadano, el hondureño. Abrir los espacios para inversión en el marco de ventajas comparativas. ¿Qué quiere decir ventajas comparativas? Que se van a venir aquí porque aquí se lesionan derechos laborales, porque los salarios son menores. Mira, yo tengo una experiencia. Fuimos a los Estados Unidos en medio de la crisis del 2009 a una maquiladora. Cerraron una maquila en Honduras, no voy a nombre, porque dijeron que había un sindicato y fuimos a hablar con los dueños de esa empresa a Washington. Firmamos un pacto en Washington. Que eso trasciende las leyes laborales hondureñas, ahí está. Y ahí empieza, es bueno que los trabajadores lo sepan, el proceso de organización de los trabajadores en la maquila, con ese pacto, con una gran transnacional, firmado en Washington. Fuera de la intervención del gobierno de Honduras, cerraron la empresa con un sindicato porque estaban negociando contrato colectivo. Fuimos allá porque lo cierran. ¿Cuál es el problema que tiene esa empresa? Es problema de capacidad de producción. ¿Saben qué nos dijeron los norteamericanos? El hondureño tiene capacidad productiva arriba del 120%. Pues es un buen Las trabajador. trabajadoras de la maquila, las muchachitas, son tremendas. Capacidad para producir. Y logramos que reabrieran la empresa con sindicato, con contrato colectivo y con más de $2 millones
para resarcirle el derecho a los trabajadores que habían sido lesionados. Ahora, en este momento, como Estado, ¿siente que estamos generando el clima ideal para tener, en medio de las dificultades del 2023, un buen año en generación de empleo por parte, lo que produzca el Estado en bien, pero más dándole la garantía al sector privado, sí, que se venía quejando de no tener respeto al Estado de Derecho? Y si no, miremos cuántos reclamos se ha venido desprendiendo por un tema que ya se volvió moneda de curso legal, Daniel, las invasiones, y solo se van a tomar sitios donde hay producción. Qué extraño. Yo estoy de acuerdo en proteger la propiedad privada. Y si uno tiene yo vivo en una casa de limba popular, de vivienda social, que dicho sea de paso, desde que privatizaron el limba, desde que lo desaparecieron, Rosendo, desapareció la vivienda social en Honduras, ¿sí o no? Se le entregó la vivienda a los desarrolladores privados. Uno de los puntos bien importantes, que lo hemos dicho varias veces en este gobierno, que es otro tema, es que reabran el Instituto Nacional de la Vivienda. Las que hicieron la 21 de octubre, el Hato en Medio, la Pegas, el Pedregal, la 21 de octubre, la Kennedy, vivienda social. Toda esta zona oriental de la capital la desarrolló el INPA. Eso. Ahora, ¿qué pasa con la vivienda social? Liquidado. Y ese cuento de que el Estado, perdón Dani, ese cuento de que es que el Estado es mal administrador, cabe. Por eso se fueron trasladando gobierno con gobierno argumentos para liquidarlos. Lo que tenemos como respuesta es que los cambios estructurales que hicieron a partir de los 80s, bajo el modelo profundamente neoliberal, hay que decirlo, si lo quieren tomar como ideológicamente no hay problema, pero ¿qué resultados dieron? ¿Cuál es el resultado socialmente visto? Tenemos en este momento más pobreza, mayor inmigración, el nivel de delincuencia increíbles, una desproporción en la juventud. Y no es que yo creo que se puede decir, claro que no lo vamos a resolver en 3, 4 años. Honduras tiene un problema de planificación estratégica, sencillo. Cualquier ciudadano de la calle te lo dice. Esto no necesita ser ni einsteiniano, ni formulista, ni técnico. Ahora, ¿por qué hay proyectos? Tenemos un proyecto de país a 10, 15 años. Han habido intentos, pero como los actores, algunos de los actores de repente no le interesa o no le conviene, no participe y hasta ahí no me llegó. Entonces, si nosotros lográramos converger como convergieron los partidos políticos ahorita en el Congreso, con lo de la Corte Suprema de Justicia, para mí, el que creyó que la Corte Suprema se iba a elegir así y que no iba a estar en el marco de la regulación partidaria política, estaba equivocado. Pero así como se logró concertar lo de la Corte, ¿por qué no concertar temas de interés social, de efecto comunitario, para que la gente logre sentirse mejor y salir de la pobreza? ¿Qué temas debe ya la clase política, tomando este antecedente de la Corte Suprema de Justicia, comenzar a dialogarlo, pero sin pensar en que dentro de 2 años, porque ese es el otro gran problema, que ya aquí este es el único año que se va a tener una relativa tranquilidad, ya el 2024, Daniel, ya es proselitismo. Arrancamos campaña. Pero decimos que... Entonces hay como cálculo, con esto no, porque aquel que está en el gobierno se me puede adelantar o la oposición nos sobrepasa. Es un tema para concientizar o concienciar a la clase política, que son al final a quien la gente le da el voto, porque los partidos políticos siguen siendo agentes de poder, de democracia, hay que aceptarlo. Eso es bien importante. O sea, cómo concientizar a la clase política que el tema no se circunscribe a una administración de 4 años, de un X o Y partido. Si hay un interés político de la clase política de salir adelante, tiene que converger, así como lo hicieron con la Corte, un proyecto de planificación política, estratégica de país, que independiente, aunque tiene sus propias particularidades, sus propias intenciones de crecer, de hacer proselitismo, pero deben tener 5 o 6 factores claves, desde mi punto de vista, para coincidir independientemente quién gane y darle seguimiento a ese proyecto. Porque aquí el gran problema es que no tenemos respeto
a la carrera del servidor público, a los acuerdos, así como lo podemos encontrar en instituciones como el Banco Central, de repente, la Comisión de Bancos, que ya vamos a hablar de eso porque ahí se ha aumentado una barbaridad, Sí. pero son ejemplos que a nivel del servicio civil se deben ir planificando, Sí. ordenando, porque el problema histórico es que cada 4 años, si me doy cuenta de una buena chamba para Daniel, quiero verlo fuera porque yo la deseo. Pero es que es un problema estructural. El 80%, cerca del 80% de la gente, de los compatriotas que participan en un partido político, lo hacen con la aspiración de conseguir un empleo. Y como el empleo en el sector público es estructurado, hay seguro social, hay jubilaciones, el INJUPE, sector público, entonces me meto a un partido para aspirar a que me dé una oportunidad de trabajo. Pero el problema aquí va mucho más allá, porque eso es circunstancial. Para nosotros, ¿en qué debemos coincidir todos? Sector privado, sector laboral, partidos políticos, las iglesias, que son bien importantes, y otros actores importantes de la sociedad. Es en temas cruciales. ¿Qué vamos a hacer dentro de 5, 10 y 15 años en materia educativa? En salud, en empleo, en estado de derechos ciudadanos, en estratificación política, estratégica de democracia. No es difícil, eso han hecho otros. Por ejemplo, ahorita venía leyendo, dicho sea de paso, Rosendo, lo que van a hacer los japoneses ahorita en innovación de la educación. Pues claro, no nos podemos ni comparar. Soñar, estamos a bastante tiempo, el nivel mucho más atrás que el de ellos. Ya solo están hablando de 5 temas, de 5 materias nada más. Están aboliendo las materias que le llaman de relleno, no sé cuáles son. Ya no va a haber tareas. Y la otra es la tecnificación. Ya no, y están hablando de tecnología y hacen toda una descripción de los jóvenes modernos. Es una formación inclusiva, mundial, global. Y aquí, Daniel, debemos destacar que el éxito, esto que me plantea de Japón, donde se han fijado, por ejemplo, para el 2030, que toda su población, además de su lengua materna, todo japonés hablará inglés. ¿Y cómo lo han logrado? La disciplina es fundamental. Aritmética, lenguaje, idiomas, conocimiento tecnológico brutal, porque identificaron que los jóvenes no están en ese proceso, andan en otras cosas. Y dice que conocen más artistas internacionales de la farándula. Que la historia de su país. Que la historia de su país. Y hablan también mucho de la ética y de lo propio. Pero somos como para información nada más. Pero yo sí nosotros tenemos fe. Mira, se puede decir cualquier cosa del sistema educativo. O cualquier cosa de los maestros. Los maestros han jugado un papel protagónico, a mí me consta. Se han fajado con todo lo que les puedan decir en la pandemia. Yo vengo de una escuela de matriarcado, solo había un profesor. Los maestros contribuyen a la educación y a que el niño resista en las aulas. Muy bien, Daniel Durón con nosotros al banquillo, una pausa, ya regresamos. En que los que ganan más o pueden consumir más le ayuden a los que menos consumen. Se está liqueando la clase media, pero ese es un acto de solidaridad. Creo que decía Voltaire que la verdadera solidaridad es entre los pobres, es entre la gente, porque ese sí te ayuda con conciencia, porque sabe que le están afectando y ayuda. Seguimos al banquillo con el dirigente obrero Daniel Durón. Bueno, han hecho un arreglo en los últimos días que permite un reajuste por todo lo que se ha disparado el costo de vida en los últimos tiempos, Daniel. Sí. ¿Han quedado satisfechos? No. En estas cosas no hay satisfacción plena. Nunca se queda bien. Si la canasta básica está en 16,000 pesos, porque nosotros hacemos investigaciones in situ. Eso lo deben reformar a propósito que el Banco Central tiene una lista que aparece con productos gourmet, por ejemplo, que ni vale. Ocupación hotelera, boletos aéreos. No, hay que recomponerlo y hay que enmarcarlo en las necesidades básicas de la gente para medir un verdadero IPC. Bueno, siempre me he preguntado, y ustedes lo viven más, ¿cómo es que los productos de higiene personal están grabados?
una cosa de locos frente a la realidad que hoy vivimos en tiempos de pandemia. Yo estoy de acuerdo en algo que el gobierno tomó una decisión bien importante. Es en el tema de energético, ¿ah? Y que dicho sea de paso, hay que poner la atención a la energía, porque eso para inversión es brutal, la energía eléctrica. En que los que ganan más o pueden consumir más le ayuden a los que menos consumen. Se está liqueando la clase media, pero ese es un acto de solidaridad. Creo que decía Voltaire que la verdadera solidaridad es entre los pobres, es entre la gente, porque ese sí te ayuda con conciencia, porque sabe que le están afectando y ayuda. Voltaire, un filósofo francés creo que fue. Pero ordenar, Daniel. Ordenar la administración. A eso vamos, ordenarse porque no porque es posible que se afecte. lo más fácil es trasladarle al más débil el problema. Siempre se ha resuelto los problemas de las instituciones públicas grabándole a la persona, Aquí hay un elemento que se ha manejado por estudiosos de este tema, que no es que se satanice, es la focalización. Sí. Porque nadie lo discute. Sin embargo, en estos gestos solidarios se beneficia a pudientes. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjense, esta política energética que tiene el país, esta ley de energía, no hay una tarifa social. Pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que un compañero que vive en la 3 de Mayo o en la Camposielo pague igual que una persona que vive en una residencial? No voy a decir nombres. Entonces, hagamos tarifa social en todo sentido. El acceso a la salud pública es un problema presupuestario, obviamente. En este momento hay problemas de adquisición de medicamentos por todos los trámites. Pero a lo mínimo que se puede esperar en esos 5 o 6 puntos de un gran diálogo social es que por lo menos el 80-85% de la gente que vaya a un hospital encuentre medicamentos, porque hay mucha gente que muere, Rosendo, porque no puede comprar medicina. Es una tragedia. Y no podemos dejar de decir eso, porque entonces estaríamos ficcionando la realidad social de este país. Esa es la verdad. En la Mosquitia, por ejemplo, Rosendo, en las zonas como el occidente, yo una vez fui ahí, fuimos con unos norteamericanos, con unos austriacos, hace poco, una zona de valle, porque querían hacer unos reservorios, ayudarles ahí. Había gente ahí. Puede ser tráfico, agorero, pero es la verdad, la gran realidad de un montón de compatriotas. Tenían como 15 días de no encender el fuego de leña. Entonces, yo estoy de acuerdo en la política, en los partidos, pero la política no es mala. Lo que pasa es que a la política la han criminalizado, la han satanizado. ¿Y cómo reaccionan estos sectores cuando contrastamos la realidad del país, de estas dificultades de ingresos que ustedes plantean frente a los jugosos salarios que devenga cierto sector de la empleomanía estatal? Porque aquí el argumento es que tenemos un contrato colectivo y hay reglas que debemos respetar, pero aquí viene una orden de la presidenta que deberían de tomarlo como un ejemplo, y de pronto en la situación que vivimos hacer un sacrificio, pero esta palabra no existe en el lenguaje de ellos. Yo voy a salvar una situación que se ha querido tergiversar. No es cierto que los contratos colectivos tengan en crisis en las instituciones, y lo podemos probar. Los últimos 10 años, 15 años, los contratos colectivos del sector público, la mayoría, principalmente las autónomas, han estado congelados, Chendo. Esa cláusula por costo de vida, algunos sindicatos las están peleando jurídicamente por demandas. Entonces, no es el contrato colectivo el problema. Sí, puede haber un contrato colectivo con un montón de reivindicaciones. Lo que hay que verificar es cuánto de eso se cumple y cuánto de eso se ahorra. El problema es la crisis administrativa e institucional que han hecho en que caigan esas instituciones. Las administraciones, no los trabajadores. El caso de la ENE, el renglón salarial de la ENE, creo que está en menos del 7%. Conductel es un ejemplo que ahora tiene prácticamente desesperado a los trabajadores. Lo pueden salvar si el problema son abusos. Yo sí estoy de acuerdo, no es el contrato colectivo el que produce, son salarios asignados. Hay un criterio de antigüedad, pero mire, yo escuché a la presidenta Xiomara Castro
y un buen enfoque que hizo Rixi, la ministra en la presidencial, sobre la situación de fideicomiso e inclusive de la situación salarial, del impacto de la masa salarial. Tampoco es cierto que el impacto de la masa salarial tenga en crisis al país, al presupuesto. Mentira. El problema es en la pirámide un tercio, la punta, de la mitad para abajo. Repito, Rosendo, el 78% de los trabajadores asalariados del sector público y privado ganan menos de 11.000 lempiras mensuales. El problema no es la masa salarial, el problema es el abuso. Entonces, ¿qué hicieron en Uruguay? Entonces la presidenta dijo, hay antigüedad, es cierto, pero debe haber, de cierto nivel, desde mi punto de vista, debe haber algún nivel de regulación, no afectando la antigüedad ni la capacidad profesional. Pero, por ejemplo, en Honduras, un salario que esté arriba de 250.000, 200.000 pesos mensuales, frente a lo que nos costó lograr 1.200 lempiras para el sector público. 1.200 lempiras. Y ahí hay unos servidores públicos que tienen esos salarios que refieren. De alto nivel. Y lo que nos costó sacar, lo del salario mínimo. Y que dicho sea de paso, Rosendo, este salario mínimo este año, para que los trabajadores lo sepan, tiene una peculiaridad. Se le aplicó la inflación a todas las escalas. 9.8, que no es malo. Porque la cláusula de salvaguarda decía, teníamos 5.32. Entonces dije, si la inflación es superior, se va a aplicar, y se les aplicó a todos. Entonces, esto de los salarios no es que son aumentos, son ajustes, pequeños ajustes que atenúan el bombazo que significa el costo de la canasta básica. Daniel, le agradezco. Feliz noche. Muchas gracias. Daniel Durón, dirigente obrero, secretario general de la CGT, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.